Has llegado. Te estaba esperando. Verás, en este rincón extraño del mundo, yo, un viejo, quizás sabio, comparto historias curiosas, relatos de necios y filósofos, dragones y cucharones encantados. Pero antes de empezar, he de pedirte algo con humildad. Cada vez que haces clic en ese pequeño botón de like, es como si un granito de comida cayera en el cuenco de mi gato Leopoldo. Y créeme, él no perdona el hambre. Así que sé generoso, alimenta al gato. Y ahora sí, que empiece la locura. La casa de los objetos perdidos. El nuevo celador llegó un lunes sin saber que era lunes. La casa no tenía relojes ni calendarios, solo habitaciones llenas de estanterías y sobre ellas objetos que nadie había reclamado. Llaves sin puertas, cartas sin destinatario, promesas escritas en servilletas, en hojas secas, en trozos de tela. Aquí todo lo que se pierde regresa, le dijo la mujer que lo recibió, sin nombre, sin firma. Él pensó que era una metáfora, hasta que vio cómo una caja aparecía sola sobre la mesa del vestíbulo, con una nota que decía: «Esto me pertenece, pero no quiero volver a verlo». El celador comenzó a ordenar los objetos. Cada uno tenía una historia. Algunos lloraban, otros temblaban. Uno, una brújula rota, giraba sin parar cada vez que alguien mentía cerca. Pero había algo que no encajaba, un cajón que se negaba a abrirse, una lámpara que se apagaba cuando él se acercaba, un espejo que no reflejaba nada. «No todos los objetos quieren ser encontrados», le dijo la mujer antes de desaparecer por una puerta que no estaba allí el día anterior. El celador comenzó a escribir. No inventaba historias, solo registraba lo que los objetos le decían. Una noche encontró una caja sin etiqueta. Dentro, una promesa escrita en su propia letra, una que él no recordaba haber hecho. La casa lo miraba, no con ojos, con memoria, y él entendió. No había llegado para custodiar objetos, había llegado para ser encontrado. El nuevo celador no preguntó por el nombre de la casa, tampoco por su propósito. Solo aceptó las llaves que le entregaron, 3, ninguna igual, y cruzó el umbral sin mirar atrás. No era joven, pero tampoco viejo. Su andar era firme, aunque sin apuro. Llevaba una chaqueta de lana gastada y en los bolsillos nada más que un cuaderno sin tapas y un lápiz sin punta. No hablaba mucho, observaba. Cada objeto que aparecía sobre las mesas, cada sombra que se movía sin viento, cada nota escrita en papeles que nadie había tocado. La mujer que lo recibió no volvió a aparecer y él no la buscó. Sabía, sin saber cómo, que la casa no funcionaba con explicaciones. Su nombre era Daniel, aunque la casa nunca lo llamó así. Lo llamaba con sonidos: el crujido de una puerta, el tintinear de una taza, el susurro de una promesa que no quería ser recordada. Daniel comenzó a escribir, no para ordenar, sino para entender. Y fue entonces, cuando escribió la primera línea, que la casa le respondió. Daniel escribió la primera línea en su cuaderno sin tapas. Algunos objetos no quieren ser encontrados. La tinta parecía absorberse más rápido que de costumbre, como si la casa tuviera prisa por leer. Esa noche apareció un objeto nuevo en la sala del este, una caja de madera con cerradura rota, sin etiqueta,
sin dueño. Daniel la colocó sobre la mesa central. Esperó. Nada ocurrió. Al día siguiente, la caja seguía allí, pero ahora tenía una nota. No abrir, no preguntar. Daniel la giró. En la base, grabado a fuego, un símbolo que no aparecía en ningún registro. Una espiral cortada por una línea recta. La casa se volvió silenciosa. Ni crujidos, ni susurros, ni objetos nuevos. Daniel recorrió los corredores. Las estanterías estaban intactas, pero algo había cambiado. En el vestíbulo encontró su propio cuaderno abierto en una página que no había escrito. El celador no es quien ordena, es quien recuerda lo que no debe ser dicho. Daniel cerró la caja, la envolvió en tela, la colocó en el rincón más alto de la casa, donde la luz nunca llegaba. Y entonces la casa volvió a respirar. Un objeto nuevo apareció sobre la mesa, una llave, pequeña, oxidada, sin cerradura que la reclamara. Daniel la sostuvo en la palma. La casa susurró. Algunas pérdidas no buscan regreso, solo testigos. Él escribió esa frase, no para guardar, sino para que algún día alguien la encontrara. Daniel guardó la llave en una caja de madera sin etiqueta. No sabía a qué correspondía, pero la casa parecía más tranquila desde que la sostenía. Los días siguientes, los objetos comenzaron a aparecer con menos frecuencia. Una bufanda olvidada en un tren, una fotografía sin rostros, un anillo partido en dos. Daniel los registraba con cuidado, no por orden, por respeto. Una tarde, mientras limpiaba el pasillo del norte, encontró una puerta que no había visto antes. No era nueva, era como si siempre hubiera estado allí, pero solo ahora se dejaba ver. La puerta no tenía cerradura, solo una inscripción tallada en la madera. Aquí no se guarda lo perdido, aquí se decide si debe volver. Daniel empujó la puerta. No se abrió, pero la llave oxidada comenzó a vibrar en su bolsillo. La sacó, la sostuvo frente a la inscripción. La puerta se abrió sola. Dentro, una sala vacía, sin estanterías, sin objetos. Solo una mesa con una hoja en blanco y una silla de madera gastada. Daniel se sentó. La casa susurró. Algunos objetos no se pierden, se esconden hasta que alguien los recuerda. La hoja comenzó a llenarse sola, no con tinta, con fragmentos de memoria, una risa, una promesa rota, una despedida que nunca fue dicha. Daniel reconoció cada una, no como propias, sino como parte de algo que había olvidado ser. La casa no era un depósito. Era un espejo, y él el reflejo que faltaba. Al salir de la sala, la puerta se cerró sin ruido. La llave ya no estaba en su mano, pero en su cuaderno una nueva línea había aparecido. El objeto más difícil de encontrar es aquel que aún no se ha perdido. Daniel sonrió. Por primera vez desde que llegó, la casa lo llamó por su nombre. No con palabras, con memoria. Esa noche, Daniel no durmió. La casa estaba en silencio, pero no era el silencio de la calma, era el de la espera. Desde que la puerta del norte se cerró, los objetos comenzaron a llegar de forma distinta. Ya no aparecían sobre las mesas,
surgían en lugares imposibles. Una carta dentro de una lámpara, un pañuelo entre las páginas de un libro que no existía el día anterior, una lágrima seca sobre el vidrio de una ventana cerrada. Daniel los encontraba sin buscarlos, y cada uno parecía hablarle directamente. Uno de ellos, una pequeña caja de música sin manivela, emitía una melodía apenas audible cuando él pensaba en su madre. Otro, una piedra envuelta en papel, tenía escrito: «Esto no se perdió, fue dejado». Daniel comenzó a entender. La casa no era un archivo de pérdidas, era un lugar de tránsito, un umbral entre lo que se quiso olvidar y lo que aún no se atreve a ser recordado. Una mañana, al despertar, encontró su cuaderno sobre la mesa del vestíbulo, abierto en una página nueva, con una caligrafía que no era la suya. Cuando el celador recuerda su propia pérdida, la casa encuentra su forma final. Daniel cerró el cuaderno, caminó hasta el ala oeste, donde nunca había entrado. La puerta estaba abierta. Dentro no había objetos, solo un espejo, y en él no se reflejaba. Solo una silla vacía y sobre ella su chaqueta de lana, la misma que llevaba puesta. Comprendió. La casa no necesitaba más guardianes, solo alguien que la escuchara hasta el final. Daniel se sentó frente al espejo y por primera vez la casa habló con voz humana. «Gracias por quedarte». Y entonces la casa se cerró, no con llave, con memoria. Y afuera, en la niebla de la mañana, una mujer buscaba algo que no sabía haber perdido. Al tocar el picaporte, una nota apareció bajo su mano. Todo lo que se pierde espera ser encontrado, incluso tú. La mujer que tocó el picaporte no tenía nombre, o si lo tenía, lo había olvidado hacía tiempo. No buscaba nada en particular, solo una sensación, la certeza de que algo suyo, pequeño, íntimo, irrepetible, había desaparecido sin despedida. Al cruzar el umbral, la casa no hizo ruido, pero el aire cambió, como si reconociera su presencia. En el vestíbulo, sobre una mesa de madera, una caja la esperaba. No tenía cerradura, solo una nota. «Esto fue tuyo, aún lo es». La mujer no lloró, tampoco sonrió, solo abrió la caja. Dentro, una cinta de tela azul, gastada en los bordes, doblada con cuidado. Y debajo, una hoja escrita a mano. No todo lo que se pierde se va. Algunas cosas esperan ser recordadas por quien las dejó partir. La mujer cerró la caja, la sostuvo contra el pecho y por primera vez en años recordó su propio nombre. La casa no dijo nada, no necesitaba hacerlo. En el nivel superior, una lámpara se encendió y sobre la mesa, el cuaderno de Daniel se abrió en una página nueva. Cuando alguien encuentra lo que no sabía haber perdido, la casa cumple su propósito. La mujer salió, sin cerrar la puerta, y la casa, silenciosa, esperó. Porque siempre hay alguien a punto de recordar, y siempre habrá algo esperando ser encontrado. Elisa no volvió a la casa al día siguiente, ni al siguiente, pero la casa no la olvidó. En su ausencia, los objetos comenzaron a aparecer con más frecuencia, como si supieran que alguien los había escuchado, como si la memoria, al ser tocada, se volviera urgente. Daniel ya no estaba, pero su cuaderno seguía escribiendo. Cada noche una nueva página, cada página
una frase que no parecía dirigida a nadie y al mismo tiempo a todos. La pérdida no es ausencia, es espera. Una tarde, la puerta se abrió sola, no por viento, por voluntad. Elisa regresó, no con preguntas, con una caja en las manos. «Esto no lo encontré aquí», dijo. «Lo encontré en mí». La colocó sobre la mesa del vestíbulo. La casa tembló, como si reconociera algo que había estado buscando desde antes de existir. Dentro de la caja, una carta sin fecha, escrita con la misma caligrafía que el cuaderno de Daniel. «Si alguna vez regresas, no traigas lo que perdiste. Trae lo que aprendiste al buscar». Elisa no lloró, pero la casa sí. Las lámparas parpadearon, las estanterías se reacomodaron y en el nivel más alto una nueva sala se abrió. No tenía objetos, ni mesas, ni etiquetas. Solo una pared blanca y sobre ella una frase escrita con luz. La casa de los objetos perdidos es también la casa de quienes se atreven a encontrarse. Elisa entró. La puerta se cerró detrás de ella, no como final, como comienzo. La sala blanca no tenía tiempo, ni relojes, ni ventanas. Solo aquella frase escrita con luz y el eco suave de pasos que no eran de Elisa, pero que ella reconocía. Se sentó en el centro. No había silla, pero el suelo la sostuvo como si supiera que ella venía cansada. Frente a ella, la pared comenzó a cambiar. La luz se replegó y en su lugar aparecieron objetos flotando en el aire. Una carta sin tinta, un zapato de niño, una piedra con forma de corazón. Cada uno giraba lentamente como si esperara ser elegido. Elisa extendió la mano. No tocó ninguno, solo observó. Y entonces la casa habló. No con voz, con memoria. Estos no son objetos, son fragmentos de quienes pasaron. Y tú, Elisa, eres ahora parte de ellos. Ella cerró los ojos, recordó o inventó, no importaba. Vio un campo, una despedida, una promesa que no fue rota, sino olvidada. Cuando abrió los ojos, los objetos habían desaparecido. En su lugar, una nueva puerta, pequeña, de madera clara, con una inscripción. Aquí termina lo perdido. Aquí comienza lo que se elige guardar. Elisa se levantó, caminó hacia la puerta. Antes de cruzarla, miró hacia atrás. La sala blanca estaba vacía, pero se sentía llena. Al atravesarla, no encontró más corredores, ni estanterías, ni cajas. Solo un jardín, con árboles que parecían hechos de recuerdo, y flores que cambiaban de color según lo que pensaba. En el centro, una mesa, sobre ella el cuaderno de Daniel, abierto, en blanco. Elisa tomó el lápiz y escribió la primera línea. No todo lo que se pierde necesita ser encontrado. A veces, basta con ser recordado. Elisa permaneció en el jardín,
no había prisa. Las flores cambiaban de color con sus pensamientos y los árboles susurraban fragmentos de historias que no eran suyas, pero que ella entendía. Cada día un objeto nuevo aparecía entre las raíces, una pluma sin tinta, una piedra con una palabra tallada, una hoja seca doblada como una carta. Elisa no los recogía, los observaba y luego escribía. El cuaderno de Daniel, aún sobre la mesa, ya no estaba en blanco. Cada noche una nueva página se llenaba con trazos suaves, como si la casa escribiera a través de ella. Una tarde, Elisa encontró algo distinto. Una pequeña puerta entre dos árboles, hecha de ramas entrelazadas. No tenía picaporte, solo una inscripción grabada en la corteza. Aquí no se entra, aquí se recuerda. Elisa se acercó. La puerta no se abrió, pero detrás de ella, una imagen se formó en el aire. Una niña corriendo por un campo, una voz llamándola, una promesa hecha con los ojos cerrados. Era su memoria, pero también era de la casa, porque todo lo que se guarda se transforma. Elisa volvió a la mesa, escribió una sola línea. La memoria no es lo que fue, es lo que aún puede ser. Y entonces el jardín floreció de nuevo, no con flores, con recuerdos que ya no dolían, solo brillaban. Elisa permaneció en el jardín durante lo que podrían haber sido días, o tal vez solo unos minutos. El tiempo allí no obedecía a relojes, obedecía a recuerdos. Cada vez que escribía en el cuaderno, una flor nueva brotaba cerca. No tenía nombre, pero sí memoria. Y cada pétalo parecía contener una historia que no necesitaba palabras. Una mañana sin sol ni sombra, Elisa encontró un objeto distinto, una esfera de cristal, pequeña, ligeramente opaca, como si guardara niebla. No tenía etiqueta ni nota, pero al tocarla, una imagen se formó en su mente. Una estación de tren, una despedida sin abrazo, una promesa que nunca fue rota, solo silenciada. Elisa no escribió, solo sostuvo la esfera. Y la casa, por primera vez desde que ella llegó al jardín, le habló con voz clara. Algunos recuerdos no necesitan ser contados, solo necesitan ser sostenidos. Ella comprendió. No todo debía ser registrado. Algunas memorias eran semillas y su lugar estaba en el jardín. Elisa colocó la esfera entre las raíces de un árbol que aún no había florecido. Y al hacerlo, una flor blanca brotó. No tenía color, pero brillaba. El cuaderno se cerró solo, y sobre su tapa, una nueva inscripción apareció. La casa no termina, solo cambia de forma. Elisa se levantó. Caminó hacia el borde del jardín, donde el horizonte no era cielo ni tierra, sino posibilidad. Y antes de cruzarlo, miró hacia atrás. La casa seguía allí, silenciosa, viva, esperando al próximo que se atreviera a recordar. El jardín seguía floreciendo, pero en el nivel más profundo de la casa, donde la luz apenas tocaba las paredes,
Daniel aún estaba, no como antes, no como celador, sino como parte de la estructura misma. Su cuaderno, que Elisa había encontrado sobre la mesa, no era el único. En una sala, oculta detrás del ala sur, existía una biblioteca silenciosa, donde cada estante guardaba un cuaderno distinto, todos escritos por Daniel, o por lo que quedaba de él. Cada uno contenía fragmentos de objetos que nunca llegaron, memorias que no se atrevieron a cruzar el umbral y preguntas que nadie había formulado. Una noche, mientras el jardín dormía, la casa abrió esa sala, no para Elisa, para Daniel. Él entró sin cuerpo, pero con conciencia. La casa lo había guardado no como objeto, sino como testigo. Frente a los estantes, una mesa con una sola hoja. En ella, una frase que no había escrito. El celador no desaparece, se convierte en memoria viva. Daniel entendió. Su tarea no había terminado, solo había cambiado de forma. Desde ese momento, cada vez que alguien cruzaba la puerta, cada vez que un objeto aparecía, cada vez que una memoria se atrevía a ser recordada, Daniel estaba allí, no para ordenar, no para juzgar, solo para sostener. Porque en la casa de los objetos perdidos, lo más valioso no es lo que se encuentra, es quién permanece para recibirlo. Daniel se despertó temprano. El pasillo estaba más frío que de costumbre y el silencio de la casa tenía peso. Se puso el abrigo, tomó su cuaderno y caminó hacia el archivo central. Era su rutina, revisar los objetos nuevos, anotar cada detalle, clasificarlos según su origen o intención. Pero esa mañana algo lo detuvo. Sobre la mesa principal había una caja de madera oscura. No tenía etiqueta ni fecha, solo una inscripción grabada con precisión. Celador original. Daniel la abrió con cuidado. Dentro encontró una llave. Era la misma que había usado el primer día, pero ahora estaba limpia, intacta, como si nunca hubiera sido tocada. Junto a ella, una nota escrita a mano. La casa no te retuvo. Fuiste tú quien decidió quedarse. Daniel cerró la caja, la colocó en el estante más alto, donde solo él podía alcanzarla. Sabía que algún día alguien más cruzaría esa puerta, y cuando eso ocurriera, la casa tendría que estar lista. Él seguiría allí, no como símbolo, como hombre, como celador, como testigo. Daniel se quedó de pie frente al estante más alto del archivo central. La caja con la inscripción Celador original ya estaba en su lugar, pero algo en él no se acomodaba. No era cansancio, era una certeza que se había ido formando con los años. La casa no lo necesitaba como antes. Ahora funcionaba sola. Los objetos llegaban, se clasificaban, y los visitantes encontraban lo que debían encontrar. Él había enseñado a la casa a escuchar, y ahora ella sabía hacerlo sin instrucciones. Daniel bajó al nivel inferior, donde guardaba los registros más antiguos. Allí encontró su primer cuaderno, el que había usado cuando aún dudaba de cada objeto, de cada aparición. Lo hojeó despacio. Las páginas estaban gastadas, pero las palabras seguían firmes. En la última hoja
una frase que no recordaba haber escrito. Cuando el celador comprende que su tarea ha terminado, la casa le muestra la salida. Daniel cerró el cuaderno, lo dejó sobre la mesa y caminó hacia el ala oeste donde había una puerta que nunca se abría. Esa vez sí lo hizo. No hubo luz intensa, ni música, ni despedida. Solo un pasillo corto y al final una salida al bosque. Daniel cruzó sin mirar atrás, no por indiferencia, por confianza. La casa no lo olvidaría y él tampoco a ella. Desde entonces nadie volvió a ver al celador, pero cada vez que un objeto aparece sin explicación, cada vez que alguien encuentra lo que no sabía haber perdido, la casa escribe una línea nueva en un cuaderno sin firma. Y en la última página, si uno mira con atención, puede leerse: Daniel estuvo aquí. La casa permanecía en silencio, pero no estaba vacía. Desde la salida de Daniel, los pasillos se mantenían limpios, los objetos seguían llegando y los cuadernos continuaban escribiéndose solos. Sin embargo, algo había cambiado. Una mañana, en el archivo central, el estante más alto, donde Daniel había dejado la caja con su nombre, apareció abierto. La llave ya no estaba. En su lugar había una nueva nota, escrita con letra firme. El celador no regresa, pero deja puertas abiertas. Ese mismo día, una visitante llegó, no por accidente, por necesidad. No preguntó por Daniel, no preguntó por la casa, solo dijo: busco algo que no sé nombrar. La casa la dejó entrar, y en el vestíbulo, sobre la mesa, había un cuaderno nuevo, sin título, sin dueño. La mujer lo abrió. En la primera página, una frase: todo lo que se pierde espera ser encontrado, incluso tú. Ella se sentó y comenzó a escribir. Desde algún lugar del bosque, Daniel observaba, no como celador, no como testigo, como alguien que había cumplido su tarea y que ahora dejaba que otros encontraran la suya. La mujer que había llegado, la que no sabía nombrar lo que buscaba, pasó la primera noche en la sala del ala este. No pidió instrucciones, no preguntó por nadie, solo escribió. Cada página que llenaba parecía despertar algo en la casa, una lámpara que se encendía sola, una puerta que se destrababa, una caja que aparecía sobre una repisa vacía. Al tercer día, encontró una carta. No estaba dirigida a ella, estaba firmada por Daniel. Si estás leyendo esto, es porque la casa te eligió, no para reemplazarme, sino para continuar. La mujer, que aún no había dicho su nombre, dobló la carta con cuidado y la guardó en el bolsillo de su abrigo. Esa noche bajó al archivo central. La puerta estaba entreabierta. El aire olía a papel antiguo y madera seca. Sobre la mesa, el cuaderno de Daniel estaba abierto en la última página. Ella no lo cerró. Tampoco escribió. Solo lo leyó en silencio. Y entonces, por primera vez, habló. Mi nombre es Clara. La casa pareció escuchar. Una corriente de aire recorrió los pasillos. Las luces parpadearon una vez y en el estante más alto, la caja del celador original se cerró sola. Clara subió las escaleras sin apuro. Sabía lo que venía. No sería guía ni guardiana. Sería presencia.
porque la casa no necesitaba ser cuidada, solo comprendida. Y Clara, como Daniel antes que ella, había entendido que algunas casas no se habitan, se acompañan. Clara se instaló en la casa sin ceremonias. No pidió permiso, no necesitó instrucciones. Simplemente entendió que su lugar estaba allí. Cada mañana recorría los pasillos con una libreta en blanco, anotando lo que la casa le mostraba. Una caja que cambiaba de lugar, una puerta que se abría sola, una palabra escrita en el vapor de un espejo. No era una celadora como Daniel. No clasificaba, no ordenaba. Ella observaba. Y la casa, por primera vez en mucho tiempo, parecía estar aprendiendo. Una noche, mientras revisaba el ala norte, Clara encontró una habitación que no figuraba en ningún plano. La puerta era baja, de madera clara, y tenía una inscripción tallada a mano. Solo entra quien no busca respuestas. Clara empujó la puerta. Dentro, una sala vacía. En el centro, una silla. Y sobre ella, un cuaderno cerrado. Lo tomó. En la tapa, una sola palabra: Daniel. No lo abrió. Lo sostuvo entre las manos, como si fuera frágil, como si aún estuviera caliente. La casa no dijo nada, pero Clara entendió. Ese cuaderno no era para ser leído, era para ser guardado. Lo llevó al archivo central, lo colocó en el estante más alto, junto a la caja con la llave. Y por primera vez, escribió en su propia libreta: no vine a reemplazar a nadie, vine a continuar lo que ya estaba vivo. Desde ese día, la casa dejó de escribir sola, ahora lo hacía con Clara, y cada palabra que ella anotaba era una forma de mantener a Daniel presente, no como sombra, sino como origen. Clara comenzó a marcar los días, no por necesidad, sino por respeto al tiempo que pasaba dentro de la casa. Cada jornada traía algo nuevo, una caja sin dueño, una nota escrita en una lengua que no conocía, una puerta que antes no estaba. Pero lo que más la inquietaba era el cuaderno de Daniel. No lo había abierto, no lo había leído, y sin embargo, cada vez que pasaba cerca del estante más alto, sentía que algo en ella se movía. Una noche, después de recorrer el ala oeste, Clara volvió al archivo central. La casa estaba en silencio, el aire quieto. Subió por la escalera de madera, tomó el cuaderno de Daniel y lo colocó sobre la mesa. Lo abrió. Las primeras páginas estaban escritas con letra firme, ordenada, precisa. Eran registros, fechas, objetos, visitantes. Pero a medida que avanzaba, la escritura cambiaba. Se volvía más íntima, más humana. No sé cuánto tiempo llevo aquí. A veces creo que la casa me habla, o que soy yo quien la escucha. Clara leyó durante horas. Cada línea revelaba no solo el trabajo de un celador, sino la transformación de un hombre que había aprendido a quedarse. En la última página, una frase escrita con trazo tembloroso: si alguien lee esto, es porque la casa sigue viva y porque yo, de algún modo, también. Clara cerró el cuaderno. No lloró, pero sintió que algo se había completado. Desde ese día no volvió a escribir en su libreta. Comenzó a usar el cuaderno de Daniel, no para continuar su historia,
sino para que la casa supiera que él no había sido olvidado. Clara comenzó a usar el cuaderno de Daniel como si fuera una extensión natural de su propia voz. No imitaba su estilo, no copiaba sus palabras, solo escribía con la misma intención: escuchar lo que la casa tenía para decir. Con el tiempo, notó que los objetos ya no aparecían al azar. Cada uno parecía responder a lo que ella escribía. Una palabra bastaba para que una caja se deslizara desde una estantería. Un recuerdo bastaba para que una puerta olvidada se abriera. Una tarde, mientras escribía sobre una mujer que había perdido un anillo en un tren, la casa vibró levemente y en el ala norte, sobre una mesa que llevaba años vacía, apareció una pequeña caja de terciopelo. Dentro, un anillo de plata con una inscripción en el interior: nos vemos en la próxima estación. Clara no se sorprendió, solo lo anotó en el cuaderno junto con una nota al margen: la casa no encuentra lo que se pierde, devuelve lo que aún espera ser recordado. Esa noche, al cerrar el cuaderno, vio algo que no había estado allí antes: una hoja suelta, con la letra inconfundible de Daniel. Gracias por quedarte, no para ser yo, sino para ser tú. Clara sonrió, no dijo nada, pero al día siguiente comenzó un nuevo cuaderno. En la primera página escribió: esta es la historia de una casa que recuerda y de quienes aprenden a recordar con ella. Y así la casa siguió viva, no por los objetos, sino por las personas que se atrevieron a escucharlos. Clara comenzó a llenar el nuevo cuaderno con ritmo constante. Ya no escribía solo lo que veía, sino lo que intuía. Las emociones que flotaban en los pasillos, las historias que los objetos no contaban del todo, las ausencias que se sentían incluso sin haber sido nombradas. La casa respondía. Cada anotación parecía activar algo: una caja que se abría sola, una lámpara que parpadeaba al leer una frase, una puerta que se destrababa al recordar un nombre. Una mañana, Clara encontró un sobre cerrado en la cocina. No tenía remitente, solo una palabra escrita con tinta azul: continuar. Dentro, una hoja con una sola línea: el celador no es quien guarda, es quien permite que todo siga. Clara entendió. No estaba allí para custodiar el pasado, sino para abrir espacio al futuro. Esa tarde decidió reorganizar el archivo central, no por necesidad, sino por impulso. Colocó los cuadernos en orden inverso, los más antiguos al alcance de todos, los más recientes en lo alto, como si el tiempo pudiera leerse al revés. Al hacerlo, encontró algo inesperado: un cuaderno sin nombre, sin fecha, sin letra. Las páginas estaban en blanco, pero al tocarlas, Clara sintió una vibración leve, como si la casa esperara algo. Tomó el lápiz y escribió: aquí comienza lo que aún no ha sido contado. La casa se iluminó, no por luz, sino con presencia.
porque cada historia nueva es también una forma de recordar a quienes la hicieron posible. Y Daniel, aunque ausente, seguía siendo parte de cada página. Con el nuevo cuaderno en marcha, Clara estableció una rutina distinta. Ya no recorría la casa como una visitante, sino como alguien que la conocía desde dentro. Cada mañana, antes de escribir, pasaba por el archivo central, colocaba una mano sobre el estante más alto y saludaba en voz baja. «Buenos días, Daniel». No esperaba respuesta, pero la casa, de algún modo, siempre reaccionaba. Una luz que se encendía, una puerta que se abría sin crujir, una brisa leve en el ala sur. Clara había comprendido que la casa no era mágica, era memoria estructurada. Y cada gesto suyo, cada palabra escrita, cada objeto tocado, era una forma de mantenerla despierta. Una tarde, mientras revisaba una caja sin etiqueta, encontró algo inesperado. Una fotografía antigua, en blanco y negro. Un hombre joven de pie frente a una puerta de hierro. En el reverso escrito con lápiz. Primer día, no sabía que me quedaría. Clara no necesitó preguntar. Era Daniel. Colocó la foto en una repisa del vestíbulo, junto al cuaderno original, y escribió una nota breve. Algunos comienzan sin saber que están empezando. Desde entonces, los visitantes que llegaban, pocos, silenciosos, siempre con algo que buscar, veían la foto al entrar, y sin saber quién era ese hombre, sentían que no estaban solos, porque la casa no ofrecía respuestas, ofrecía compañía. Y Clara, como Daniel antes que ella, sabía que eso era suficiente. Con el paso de los días, Clara comenzó a notar patrones. Los objetos no solo respondían a lo que ella escribía, sino que parecían anticiparse, como si la casa supiera lo que estaba por sentir. Una mañana, al despertar, encontró una caja pequeña sobre su escritorio. No la había visto antes. Era de madera clara, sin cerradura, y tenía una inscripción en el borde. Para cuando el silencio no alcance. Dentro había una pluma antigua, una hoja en blanco y una piedra lisa del tamaño de su palma. Clara no entendía el significado, pero lo anotó en su cuaderno. Y al hacerlo, la casa respondió. Una puerta que llevaba años cerrada se abrió en el ala sur. Al cruzarla, encontró una sala circular, con paredes cubiertas de estantes vacíos. En el centro, una mesa, con un solo cuaderno. No tenía nombre, ni fecha, solo una frase escrita en la primera página. Aquí se guardan las historias que aún no han sido vividas. Clara dejó la piedra sobre la mesa, tomó la pluma y escribió: «Hoy la casa me mostró algo que no entiendo, y eso también es parte de recordar». Desde ese momento, la sala comenzó a llenarse. Cada visitante que llegaba, cada objeto que aparecía, dejaba una marca en ese espacio. No eran recuerdos, eran posibilidades. Y Clara, sin saberlo del todo, había comenzado una nueva función. No solo cuidar lo que fue, sino preparar lo que vendría. Porque la casa no era solo memoria, era también futuro. Y ella, como Daniel antes, era el puente entre ambos. Con el nuevo cuaderno en marcha y la sala de posibilidades activa, Clara comenzó a notar algo más profundo. La casa ya no solo reaccionaba a lo que ella escribía, sino que parecía invitarla a escribir lo que aún no había vivido. Una mañana,
Al abrir la puerta del ala oeste, encontró una figura de pie frente a la entrada. No era visitante, no era objeto, era una niña. No hablaba, no tenía nombre, pero sostenía un cuaderno idéntico al suyo. Clara la invitó a entrar. La niña caminó con calma, como si ya conociera cada rincón. En el vestíbulo, se detuvo frente a la fotografía de Daniel. La miró largo rato, luego escribió en su cuaderno: «Él también fue niño alguna vez». Clara leyó la frase. No preguntó nada, solo entendió. La casa había comenzado a recibir no solo recuerdos, sino memorias futuras. Personas que aún no sabían lo que iban a perder, pero que ya buscaban cómo sostenerlo. La niña se instaló en una habitación del ala norte. No hablaba, pero escribía todos los días, y cada palabra que anotaba hacía que la casa se expandiera. Una nueva escalera, una ventana que mostraba paisajes desconocidos, una lámpara que brillaba con luz suave, como si viniera de otro tiempo. Clara no intentó entenderlo todo. Sabía que la casa tenía sus propios ritmos y que ahora, con cada nuevo cuaderno, se estaba preparando para algo más grande. Porque recordar no era suficiente, había que imaginar. Y la casa, por primera vez, estaba soñando. Clara comenzó a notar que la niña escribía con una precisión que no correspondía a su edad. Sus frases eran breves, pero cargadas de sentido. No hablaba, pero cada página que llenaba parecía resonar en los muros de la casa. Una tarde, Clara se acercó mientras la niña escribía en el vestíbulo. La observó en silencio. La niña terminó una línea, cerró el cuaderno y lo entregó sin decir palabra. Clara lo abrió. La última frase decía: «La casa no me encontró, yo la recordé». Clara sintió un escalofrío, no por miedo, sino por reconocimiento. La niña no era una visitante cualquiera, era alguien que ya había estado allí, en otro tiempo, en otra forma. Clara la llevó al archivo central. Le mostró los cuadernos antiguos, las cajas sin dueño, las puertas que aún no se habían abierto. La niña no preguntó, solo caminó hasta el estante más alto, donde estaba la caja del celador original, y colocó su cuaderno al lado. Luego, sin mirar atrás, salió por la misma puerta por la que había entrado. Clara no la detuvo. Sabía que algunos solo vienen a devolver lo que les pertenece. Esa noche, la casa se mantuvo en silencio, pero al amanecer, una nueva puerta apareció en el ala este. Sobre ella, una inscripción: «Para los que recuerdan antes de saber». Clara la abrió y entendió que la casa no solo guardaba objetos, guardaba ciclos. Y ella, como Daniel, como la niña, era parte de uno que apenas comenzaba. Clara comenzó a escribir menos, no por falta de historias, sino porque la casa ya sabía cómo contarlas sola. Los visitantes seguían llegando, cada uno con una búsqueda distinta, una carta perdida, un objeto que nunca existió, una pregunta que no tenía forma. Y la casa respondía, no con palabras, sino con gestos, una puerta entreabierta,
una luz encendida en el momento justo, una caja que aparecía justo cuando alguien pensaba en ella. Clara se convirtió en algo más que una celadora. Era una especie de traductora, alguien que sabía leer los silencios, interpretar los movimientos y entender que no todo lo que se encuentra necesita ser explicado. Una noche, mientras recorría el ala sur, vio que la sala circular, la de las posibilidades, estaba llena. Cada estante tenía un cuaderno. Cada cuaderno, una historia que aún no había ocurrido. Clara tomó uno al azar, lo abrió y leyó. Un día, alguien escribirá sobre esta casa sin haber estado nunca en ella, y aún así la recordará. Clara cerró el cuaderno, lo devolvió a su lugar y comprendió que la casa ya no era solo un espacio, era una idea, una forma de permanecer. Desde entonces, Clara dejó de escribir todos los días. Solo lo hacía cuando algo realmente pedía ser contado, porque entendió que algunas memorias no necesitan ser registradas, solo vividas. Con el tiempo, Clara dejó de contar los días, no porque se hubieran vuelto iguales, sino porque cada uno traía algo que no podía medirse con calendario. La casa había cambiado. Ya no era solo un lugar donde los objetos aparecían, era un espacio donde las historias se gestaban antes de existir, donde las personas llegaban sin saber qué buscaban y se iban con algo que no sabían que necesitaban. Una mañana, Clara encontró un cuaderno distinto. No estaba en los estantes, ni en las salas conocidas. Estaba en el umbral de la puerta principal, como si alguien lo hubiera dejado al partir. Era delgado, con tapas de lino gris, y en la primera página, una frase escrita con letra firme. Cuando la casa ya no necesita ser cuidada, es porque ha aprendido a cuidar. Clara lo sostuvo largo rato. No escribió en él. Lo colocó en la sala circular, en un estante vacío que parecía esperarlo. Desde ese día, Clara comenzó a preparar la casa para algo más. No para otro celador, no para nuevos objetos, sino para abrirse. Las puertas que antes se cerraban solas, ahora quedaban entreabiertas. Las luces que se encendían por intuición, ahora brillaban todo el día. Y una tarde, sin aviso, la casa habló. No con voz, con gesto. En el vestíbulo, donde estaba la foto de Daniel, apareció una segunda imagen. Era Clara, de pie, con el cuaderno en la mano, mirando hacia la puerta abierta. Y debajo, una inscripción. Ella no reemplazó, ella recordó. La casa estaba lista, para recibir, para dejar ir, para continuar. Clara comenzó a preparar la casa para su ausencia, no porque quisiera irse, sino porque entendía que todo ciclo, incluso el más silencioso, necesita espacio para renovarse. Ya no escribía todos los días, ahora leía los cuadernos antiguos, los de Daniel, los de los visitantes, los que habían aparecido sin dueño. Descubrió que muchas historias se repetían, aunque con rostros distintos, con objetos diferentes, con silencios nuevos. Una tarde, mientras recorría el ala norte, encontró una caja que no estaba en los registros. Era pequeña, de metal oscuro, y tenía una inscripción grabada con delicadeza. Para quien sabe cuándo partir. Dentro había una sola cosa, una llave. No habría ninguna puerta conocida, pero Clara entendió.
Esa noche, escribió una última entrada en su cuaderno. La casa no necesita que la cuiden, solo que la escuchen. Y yo ya he escuchado suficiente. Al amanecer, dejó el cuaderno sobre la mesa del archivo central, colocó la llave junto a la de Daniel y caminó hacia el vestíbulo. La puerta principal estaba abierta, no por accidente, por invitación. Clara cruzó sin mirar atrás, no por desapego, por confianza. La casa no se apagó, siguió viva, y en el estante más alto, donde ahora había 2 llaves y muchos cuadernos, una nueva inscripción apareció. Aquí estuvieron quienes supieron quedarse y también partir. Desde entonces, la casa espera, no a alguien igual, sino a alguien nuevo. Alguien que no venga a reemplazar, sino a continuar. La primavera llegó sin anunciarse. Las ventanas de la casa comenzaron a abrirse solas, como si el aire de afuera fuera necesario para continuar lo que se estaba escribiendo adentro. Clara ya no vivía en la casa, pero su presencia seguía en cada gesto, en cada silencio que tenía sentido, en cada visitante que cruzaba el umbral y decía, sin saber por qué, siento que alguien me esperaba. La casa no respondía con palabras, respondía con memoria. En el vestíbulo ahora había 3 fotografías: Daniel, Clara y una niña sin nombre. Debajo de cada imagen, una inscripción breve. El que escuchó primero, la que supo quedarse, la que recordó antes de llegar. Los nuevos visitantes no preguntaban por ellos, pero los reconocían. En los pasillos, en los cuadernos, en la forma en que la casa los recibía. Y así, sin necesidad de guardianes, la casa seguía viva, porque había aprendido a ser habitada por quienes no venían a buscar, sino a continuar. Y en el estante más alto del archivo central, donde ahora descansaban muchas llaves, una nueva inscripción apareció una mañana. Aquí comienzan las historias que aún no han sido contadas. Con la llegada del verano, la casa comenzó a respirar distinto. El calor no la incomodaba, al contrario, parecía abrirle nuevas capas. Los visitantes llegaban con historias más ligeras, con recuerdos que no dolían, con preguntas que no exigían respuestas, solo compañía. En el archivo central, los cuadernos se multiplicaban. Muchos no tenían nombre. Algunos estaban escritos con dibujos, otros con frases sueltas, otros con silencios entre líneas. Un día apareció un cuaderno completamente en blanco, pero con una inscripción en la tapa: para quien no necesita escribir. Clara ya no estaba, Daniel tampoco, pero la casa no los había olvidado. Cada gesto nuevo llevaba su eco, como si sus presencias se hubieran fundido con la estructura misma. Y entonces, sin aviso, llegó alguien más. No traía mochila, no traía cuaderno, solo una piedra en la mano y una frase que dijo al entrar: no vine a recordar, vine a quedarme. La casa lo recibió sin abrir puertas, no hizo falta. Él ya estaba dentro. Y en el vestíbulo, donde las fotos de Daniel, Clara y la niña seguían en su lugar, apareció una cuarta imagen, sin rostro, solo una silueta, y debajo una inscripción: el que no necesita nombre para pertenecer.
La casa había comenzado un nuevo ciclo, uno sin guardianes, uno sin testigos, uno donde cada visitante, al cruzar el umbral, se convertía en parte de la historia, sin necesidad de escribirla. El otoño llegó con pasos lentos. Las hojas comenzaron a acumularse en el umbral, y la luz que entraba por las ventanas se volvió más dorada, más suave, como si la casa estuviera recordando algo antiguo. Los visitantes seguían llegando, pero ahora no buscaban objetos, buscaban tiempo, buscaban espacio para pensar, para escribir, para quedarse en silencio. La casa los recibía como siempre, sin preguntas, sin promesas. Solo abría una puerta, encendía una lámpara, dejaba un cuaderno sobre la mesa. Uno de ellos, un hombre mayor, con manos temblorosas, escribió una sola frase antes de partir. No vine por respuestas, vine por permiso. La casa guardó esa frase, la colocó en un estante nuevo, junto a otras que habían sido escritas sin intención de quedarse. Y entonces, una noche, cuando todo estaba en calma, la casa hizo algo que nunca había hecho. Abrió todas sus puertas a la vez. No por urgencia, por invitación, porque había llegado el momento de que las historias que vivían dentro salieran al mundo. No para ser contadas, sino para ser vividas. Y así, la casa dejó de ser solo un lugar. Se convirtió en una forma de mirar, una forma de escuchar, una forma de continuar. El invierno llegó sin dramatismo. La casa no se volvió fría, solo más silenciosa, como si estuviera esperando algo que aún no tenía forma. Los visitantes ahora llegaban menos, pero cuando lo hacían, se quedaban más tiempo. No buscaban objetos, buscaban pausa. Uno de ellos, una mujer de cabello gris y voz pausada, se sentó en la sala circular durante 3 días sin escribir. Solo observaba los cuadernos, los estantes, las sombras que se movían con el sol. Al 4.º día, escribió una sola línea. Algunas casas no guardan cosas, guardan el tiempo que otros olvidaron. La casa pareció asentir. Una lámpara se encendió. Una puerta se cerró suavemente y en el archivo central un nuevo estante apareció, vacío, pero con una placa para lo que aún no tiene nombre. Clara, aunque ausente, seguía siendo parte del ritmo. Daniel, aunque lejos, seguía siendo origen. Y la casa, que ya no necesitaba guardianes, seguía siendo casa, porque había aprendido que no todos los que llegan deben quedarse, y no todos los que se van deben ser olvidados. Solo deben ser recordados en el momento justo, en el silencio adecuado, en la página que aún no ha sido escrita. La casa, ahora en pleno invierno, parecía más consciente de sí misma. No era solo un lugar que albergaba historias, sino un organismo que respiraba a través de ellas. Los visitantes que llegaban en esta estación no traían preguntas, traían pausas. Muchos se quedaban en silencio durante horas, sentados frente a los estantes, como si escuchar fuera suficiente. Una mañana, un niño entró con una caja en las manos. No dijo su nombre, no dijo por qué venía,
solo colocó la caja en el centro del archivo central y escribió en una hoja suelta: «Esto no me pertenece, pero sé que aquí sabrán qué hacer». Dentro de la caja había objetos sin aparente conexión: una pluma rota, una piedra con marcas, una hoja seca, una cinta azul. Ya no estaba clara para interpretarlos, pero la casa sí. Esa noche, los objetos se distribuyeron por sí solos. La pluma apareció junto a un cuaderno sin dueño, la piedra en la sala circular, la hoja seca en el vestíbulo y la cinta azul atada a la lámpara del ala norte. No hubo explicación, solo sentido. Y en el estante más alto, donde las llaves seguían acumulándose, una nueva apareció, pequeña, de madera, con una inscripción grabada a mano: «Para quien no necesita abrir nada». La casa había aprendido a recibir sin preguntar, a guardar sin entender, a continuar sin depender. Porque algunas memorias no necesitan ser comprendidas, solo respetadas. Y la casa, como siempre, seguía viva. La primavera volvió, no como antes, sino como si fuera la primera vez. La casa, ahora más abierta que nunca, recibía visitantes que no sabían qué estaban buscando. Algunos llegaban por curiosidad, otros por intuición y unos pocos por necesidad. Pero todos, al cruzar el umbral, sentían lo mismo: una pausa, una respiración distinta, una certeza sin explicación. En el archivo central, los cuadernos ya no se organizaban por fecha, sino por intención. Los que hablaban del pasado estaban en el ala oeste, los que soñaban el futuro en el ala este, y en el centro, los que solo querían estar. Una tarde, apareció un visitante sin rostro. No era metáfora, era real. Vestía de gris, no hablaba y no escribía. Pero al caminar por la casa, las puertas se abrían solas, las luces se encendían, los objetos se movían con delicadeza. Al llegar al vestíbulo, se detuvo frente a las fotografías y sin tocar nada, una nueva imagen apareció. No tenía rostro, solo una sombra, y debajo una inscripción: «El que no necesita ser visto para ser parte». La casa había alcanzado algo nuevo, una forma de presencia que no dependía de nombres, ni de recuerdos, ni de palabras, solo de estar. Y así, la historia continuó, no en los cuadernos, no en los objetos, sino en el aire que se movía entre las paredes, como si cada ladrillo supiera que recordar es también una forma de amar. El verano regresó con una luz más suave, como si la casa ya no necesitara mostrarse, solo acompañar. Los visitantes ahora llegaban sin saber cómo habían oído hablar de ella. Algunos decían haberla soñado, otros que la habían encontrado en una nota olvidada, en una frase subrayada en un libro, en una conversación que no recordaban haber tenido. Y todos, al entrar, sentían lo mismo, una bienvenida sin palabras, una sensación de estar exactamente donde debían estar. Un día, un joven dejó una carta en la sala circular. No la firmó, solo escribió: «Si esta casa existe, entonces también existe lo que aún no he vivido». La carta fue colocada en un nuevo estante, junto a otros objetos que no pedían explicación. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo,
la casa se quedó completamente en silencio. No por vacío, por plenitud. Porque había comprendido que su tarea ya no era guardar, ni siquiera guiar. Era simplemente estar. Ser un espacio donde las historias pudieran comenzar sin prisa. Donde el tiempo no fuera una línea, sino una espiral. Y así, sin necesidad de cuadernos, sin necesidad de nombres, la casa siguió viva. Como una pausa en medio del mundo. Como una promesa que no necesita ser dicha. Como un lugar que no se busca, pero que cuando se encuentra, ya nos estaba esperando. El otoño volvió, pero esta vez la casa no lo recibió como estación, sino como recuerdo. Las hojas que caían no eran solo parte del paisaje, eran señales. Cada una parecía traer una historia, una voz, una intención. Los visitantes ahora escribían menos. Muchos simplemente dejaban objetos, como si entendieran que la casa ya sabía cómo leerlos. Una mujer dejó una bufanda tejida a mano sobre el respaldo de una silla. No dijo nada, pero al día siguiente apareció un cuaderno nuevo en el archivo central, con una sola frase escrita. Alguien quiso que el invierno fuera menos frío. La casa no preguntó quién, no buscó explicaciones, solo guardó la frase, la bufanda y el gesto. Y así los días pasaban, no como antes, sino como si cada uno fuera una página que se escribía sola. En el vestíbulo, las fotografías seguían allí, pero ahora, junto a ellas, había una pared vacía. No por olvido, por espera. Porque la casa sabía que algún día alguien llegaría sin objeto, sin cuaderno, sin historia. Y aún así sería parte. Porque hay memorias que no necesitan ser contadas, solo compartidas. El invierno se fue sin despedirse. Y la casa, como si lo supiera, no lo extrañó. La primavera volvió a llenar los pasillos de luz, pero esta vez no trajo visitantes, trajo ecos. Voces que no venían de afuera, sino de adentro. De los cuadernos cerrados, de las piedras olvidadas, de las llaves que nadie había usado. Una mañana, la casa hizo algo que nunca había hecho. Cerró todas sus puertas. No por miedo, por cuidado. Era como si necesitara tiempo para sí misma, para ordenar lo que había guardado, para respirar sin ser mirada, para recordar sin ser interrumpida. Durante 3 días, nadie pudo entrar. Y al cuarto, cuando las puertas se abrieron, todo había cambiado. Los estantes estaban vacíos, los cuadernos ausentes, las fotografías borradas. Solo quedaba una inscripción, grabada en la pared del archivo central. Todo lo que fue, sigue siendo, pero ahora en otro lugar. La casa no había desaparecido, solo se había transformado. Y quienes llegaban después ya no encontraban objetos, encontraban espacio. Un espacio que no pedía nada, pero ofrecía todo. Porque la casa, al final, no era un lugar para guardar, era un lugar para soltar. El verano se fue sin hacer ruido, y la casa, como si lo supiera, no lo despidió, solo dejó que se fuera. El otoño volvió con una brisa distinta, más suave,
más sabia. Ya no traía hojas que caían, sino memorias que flotaban. Los visitantes ahora llegaban sin preguntas, solo se sentaban, miraban, escuchaban. Y la casa, sin necesidad de objetos ni cuadernos, les ofrecía lo único que aún tenía: presencia. Una tarde, un anciano se detuvo frente al muro vacío del vestíbulo. Lo observó largo rato. Luego, sin escribir, sin hablar, levantó la mano y la apoyó sobre la pared. La casa respondió, no con palabras, con una nueva inscripción, grabada lentamente, como si emergiera desde dentro. Aquí no termina nada. Aquí todo encuentra su forma. Desde entonces, la casa dejó de esperar, no porque se hubiera rendido, sino porque había entendido. Las historias no necesitan guardianes, solo lugares donde puedan respirar. Y así, la casa siguió siendo lo que siempre fue: un espacio entre el recuerdo y el porvenir, un suspiro que no se apaga, una pausa que no se rompe, una casa que sin moverse sigue llegando. La casa ya no esperaba estaciones, solo momentos. Y en uno de esos momentos, cuando el cielo estaba entre gris y dorado, llegó alguien distinto. No traía nada, no buscaba nada. Solo caminó por los pasillos como si ya los conociera, como si cada rincón le hablara en voz baja. Se detuvo frente al muro vacío del vestíbulo. No hizo preguntas, no escribió, solo se sentó. Y entonces, la casa hizo algo que nunca había hecho. Respiró al mismo ritmo que él. Durante horas, todo estuvo en silencio, no por ausencia, sino por comunión. Al caer la noche, una nueva inscripción apareció en el muro. Cuando alguien no necesita entrar, es porque ya está. Desde ese día, la casa dejó de registrar, no por olvido, por madurez. Los objetos seguían apareciendo, los visitantes seguían llegando, pero ya no se trataba de guardar, se trataba de permitir. Permitir que el tiempo se doblara, que las memorias se mezclaran, que el espacio fuera más que estructura. Y así, la casa se convirtió en lo que siempre había sido: una forma de estar, una forma de escuchar, una forma de recordar sin necesidad de saber. La casa ya no tenía estaciones, solo ciclos. Y cada ciclo traía una forma nueva de silencio. Una mañana, cuando el sol apenas tocaba el vestíbulo, llegó una mujer con una flor seca entre las manos. No la dejó en ningún estante, no la colocó en ninguna caja. La sostuvo mientras caminaba por los pasillos como si la flor fuera una brújula. Al llegar al archivo central, se detuvo frente al muro donde antes hubo fotografías, inscripciones, ecos, y allí, sin decir palabra, apoyó la flor contra la pared. No pasó nada de inmediato, pero al caer la tarde, una nueva frase apareció, grabada con la delicadeza de quien no quiere interrumpir. Algunas memorias no florecen, pero perfuman. La mujer se fue sin mirar atrás. La flor quedó allí, seca, pero viva. Y la casa, como siempre, seguía siendo. Pero ahora también era lo que no se ve,
La casa, como siempre, seguía siendo, pero ahora era también lo que no se ve. Daniel había desaparecido de la casa hacía mucho tiempo, pero no del todo. Su ausencia era una forma de presencia, como una página arrancada que aún dejan marca en el lomo del cuaderno. Durante años, su nombre fue apenas un susurro entre estantes, una firma al pie de los primeros registros, una sombra en las fotografías del vestíbulo. Pero un día, alguien encontró un cuaderno que no estaba en los archivos. Estaba escondido detrás de una viga, cubierto de polvo y tiempo. En la primera página, con su letra inconfundible, decía: si alguien lee esto, es porque la casa ya no me necesita, pero tal vez tú sí. El cuaderno no era un diario, era una conversación. Con nadie, con todos. Daniel hablaba de su llegada, de los primeros días en los que la casa no respondía, de las noches en las que pensó en irse y de la vez que escuchó, por primera vez, una puerta abrirse sola. Contaba cómo aprendió a no preguntar, a no buscar sentido, a simplemente estar. Pero también hablaba de su partida, no como una decisión, sino como una consecuencia. Uno no deja la casa lo deja a uno. En las últimas páginas, Daniel escribía sobre una niña que aún no había llegado, sobre una mujer que sabría quedarse y sobre un visitante sin rostro que entendería sin mirar. Era como si ya supiera todo lo que vendría, como si su historia no terminara con su ausencia, sino que comenzara en ella. Y al final del cuaderno, una sola línea, sin firma: volveré, pero no como esperan. Daniel no había desaparecido, solo había cambiado de forma, y ahora su historia pedía ser contada desde el principio, o tal vez desde el final. Daniel había escrito que volvería, pero no como esperaban. Y durante años, esa frase quedó flotando entre los estantes, como una promesa que nadie sabía cómo interpretar. Hasta que, una tarde de primavera, un visitante llegó sin nombre, sin objeto, sin historia aparente. No preguntó por la casa, no preguntó por Clara. Solo se dirigió al ala oeste, donde los cuadernos del pasado dormían en silencio. Allí se detuvo frente a un estante vacío y, sin decir palabra, colocó una hoja doblada en 4. La hoja no tenía firma, pero la letra era la misma, la de Daniel. En ella solo decía: no volví para continuar, volví para cerrar. La casa no reaccionó, no encendió luces, no abrió puertas. Pero en el archivo central, una nueva sala se reveló, pequeña, circular, con una sola silla y un cuaderno abierto sobre la mesa. En la primera página, una frase escrita con calma: toda historia necesita un silencio final. Este es el mío. Daniel no volvió como celador, ni como visitante. Volvió como eco, como cierre. Y desde entonces, nadie volvió a escribir en ese cuaderno. No por respeto, por comprensión. Porque algunas presencias no se repiten, solo se honran. Daniel había dejado un silencio, pero no era ausencia, era espera. Meses después de la última inscripción en el archivo central, alguien encontró una cinta de audio escondida dentro de una caja metálica, sin etiqueta, sin fecha. La voz era de él, más pausada, más grave, pero inconfundible. Si estás escuchando esto, decía, es porque la casa ya no me necesita, y tú tampoco. La grabación era breve. Daniel no decía dónde estaba,
ni por qué se había ido, pero dejaba pistas. Hablaba de un lugar fuera de la casa, un espacio donde las historias no se guardaban, sino que se vivían en tiempo real. Un lugar donde había aprendido a ser solo Daniel, sin función, sin título, sin paredes que lo contuvieran. Y al final decía: no fui el primero, tampoco seré el último, pero fui el que supo cuándo dejar de ser parte para volver a ser origen. La cinta fue colocada en el centro de la sala circular, no como reliquia, sino como señal, porque Daniel no había desaparecido. Solo se había convertido en algo más, una forma de inicio, una forma de recordar sin quedarse, una forma de volver sin regresar. Y desde entonces, cada visitante que llegaba, antes de escribir, escuchaba. El cuaderno de Daniel, la cinta de su voz, la inscripción en la sala circular, todo parecía haber cerrado su ciclo. Pero el eco de su presencia no se disipaba. No era nostalgia, era continuidad. Un día, entre las páginas de un cuaderno antiguo, alguien encontró una hoja suelta, escrita con tinta desvaída, como si hubiera estado esperando ser leída en el momento justo. Decía: no me fui para desaparecer, me fui para que otros pudieran llegar. Y debajo, una lista de nombres. Algunos conocidos, Clara, la niña sin nombre. Otros jamás mencionados, pero todos escritos con la misma caligrafía firme, como si Daniel hubiera previsto cada paso, cada llegada, cada silencio. En el margen inferior, una nota más pequeña. Si alguna vez alguien pregunta por mí, no digan dónde estoy, digan por qué me fui. Desde entonces, los visitantes dejaron de buscar a Daniel, no por olvido, sino por comprensión, porque entendieron que su historia no era una ausencia, sino una apertura, un gesto que decía: ahora es tu turno. Y así, Daniel siguió presente, no en los objetos, no en las paredes, sino en cada decisión de quedarse, en cada acto de escucha, en cada historia que comenzaba sin necesidad de explicación. Daniel había dejado espacio, no vacío, espacio, para que otros pudieran entrar, para que algo pudiera continuar sin él, pero con él en la raíz. Un día, una joven encontró un cuaderno sin título, escondido detrás de una tabla suelta en el ala este. No tenía fechas, ni inscripciones, solo páginas en blanco, excepto una. En el centro de la primera hoja, con la misma caligrafía firme, una frase: si llegaste hasta aquí, es porque algo en ti también quiere partir. La joven no escribió nada, solo cerró el cuaderno, lo colocó en el centro de la sala circular y se sentó frente a él. Durante horas, nadie habló, nadie entró, pero algo cambió. La luz en la sala se volvió más cálida, las paredes parecían respirar y el cuaderno, sin que nadie lo tocara, pasó a la segunda página. Estaba en blanco, esperando, porque Daniel no había dejado instrucciones, había dejado permiso, permiso para continuar, para transformar, para escribir sin miedo a no saber cómo termina. Y así, su historia dejó de ser recuerdo y se volvió semilla, no para repetir, sino para renacer. Daniel
había dejado permiso, y ese permiso se convirtió en camino. La joven que había copiado su frase en el cuaderno sin título no volvió a escribir, pero otros lo hicieron. Cada página se llenó lentamente, no con relatos, sino con gestos, una palabra, una fecha, una línea incompleta. Era como si todos entendieran que no se trataba de contar, sino de continuar. Un día, el cuaderno se cerró solo, y en su tapa antes lisa apareció una inscripción. Este no es el final de Daniel, es el principio de quienes saben escuchar. Desde entonces, la sala circular dejó de ser un archivo, se volvió umbral. Los visitantes ya no preguntaban por Daniel, preguntaban por el cuaderno. Y al leerlo, no encontraban respuestas, sino dirección. Porque Daniel no había sido el guardián de la casa, había sido el que supo irse para que otros pudieran quedarse. Y ahora todo estaba listo para el último gesto. El visitante que se había ido sin mirar atrás no dejó huellas, pero dejó algo más profundo, una pausa que no se rompía. La casa, ahora cerrada, no era ruina ni abandono, era clausura, como un libro que ha sido leído por completo y no necesita ser abierto otra vez para seguir viviendo en quien lo leyó. Daniel, desde algún lugar que ya no era físico, seguía siendo puerta, pero no hacia la casa, hacia lo que venía después. Los cuadernos, las llaves, las inscripciones, todo había cumplido su ciclo, y lo que quedaba no era historia, sino posibilidad. Porque el verdadero legado de Daniel no estaba en lo que guardó, ni en lo que escribió, ni siquiera en lo que dejó. Estaba en lo que permitió. Que otros escucharan, que el silencio tuviera sentido, que la memoria no dependiera de paredes. Y así, el cuento no terminó, solo dejó de necesitarse, como todo lo que ha sido plenamente vivido, como todo lo que, al cerrar los ojos, sigue estando, sin nombre, sin forma, pero eterno. En fin, hemos llegado al final de otro gran relato. Si te gustó el cuento, comenta qué parte te atrapó más, qué momento te sorprendió o cuál fue tu escena favorita. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para seguir explorando más historias increíbles. Cada relato nos lleva a un nuevo mundo y queremos que descubras todos con nosotros. Nos vemos en la próxima aventura.